A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. La campaña para la consulta del referéndum y consulta popular, porque hay dos partes, concluyó y la ciudadanía se pregunta un poco desconcertada, ¿y ahora qué viene? Para conversar de este tema general y ver las implicaciones y saber qué es lo que puede ocurrir después de los resultados oficiales de la consulta, está con nosotros el ingeniero Teodoro Gallegos, empresario, un hombre comprometido con los sectores productivos, fue presidente de la Cámara de Agricultura, ha ejercido varias funciones públicas, es decir, conoce este monstruo por dentro y por fuera, y por eso sus opiniones son sumamente valiosas. Retomando el tema, ¿qué de positivo o qué experiencias nos deja esta corta consulta y la campaña para la consulta popular? ¿Qué reflexiones podríamos sacar en conclusión? De inicio, mi querido Edgar, creo que podemos pensar que esta ha sido inicialmente una lucha de dos visiones distintas, que tienen una procedencia diferente. Yo podría decir que si comparamos a Moreno con Correa, Moreno viene de un sector de clase media pujante, laboriosa, donde no ha habido complejos, odios ni rencillas. Y obviamente vino al poder sin prejuicios personales, dispuesto a extender la mano y a unir al Ecuador. El expresidente Correa viene de una familia disfuncional, donde desde pequeño creció con odio, rencor y veleidades que no conducen a nada bueno. Y consecuentemente, mientras el uno estira la mano, el otro cierra el puño. Mientras el uno llama a la concordia, el otro genera odio y adversidad. En esta circunstancia, podemos llegar a la conclusión de que el pueblo comienza a ver que no puede ser una lucha de dos personas, sino indignada la ciudadanía que se siente robada, víctima de una década de asalto permanente, de una gavilla de secuaces, de cínicos y mitómanos que le habían mentido al Ecuador durante 10 años. Decide coadyuvar en el esfuerzo del presidente Moreno para hacer frente en esta campaña votando sí. Por eso el éxito del sí en esta contienda. Y nos da una lección. Aquellas autoridades que se prestaron al contubernio van a ser por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana destituidas y reemplazadas por gente idónea, independiente, que por fin traiga justicia. Bueno, este es uno de los temas o de las preguntas más controvertidas dentro de la consulta, la evaluación de los miembros de los sectores de control, ¿no? Y la conformación del Consejo Interino de Participación Ciudadana. ¿Cómo entender la misión que ha cumplido el actual Consejo de Participación, que tenía dos responsabilidades: promover la participación y ejercer el control, especialmente de los casos de corrupción? ¿Cómo podríamos evaluar esto, lo que ha hecho este Consejo de Participación? Este Consejo de Participación lo único que ha sido es cómplice de la década robada. Ha elegido un contralor pícaro como el señor Pólido y prófugo en Miami. Ha elegido un fiscal como Chiriboga, que fue sordo, ciego y mudo ante los diferentes actos
ignominiosos que se daban en la República. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido un conjunto de ex empleados del presidente Correa y de su gobierno. El presidente Moreno, en cambio, tendrá la responsabilidad sagrada para con el pueblo de enviar ternas compuestas por ciudadanos probos, que no sean sus amigos, ni sus secuaces, ni sus obsecuentes servidores, sino gente idónea que venga a imprimir justicia y libertad en este país para un accionar pulcro de todas las autoridades. Las convocatorias y el voto obligatorio de alguna manera se han convertido en un rito a veces casi sin sentido, por el cual gran parte de los ciudadanos concurren a los votos simplemente para obtener el certificado que le permita presentar para hacer determinados trámites. Es decir, lo único que buscan es obtener la credencial. ¿Es conveniente para promover la participación el voto obligatorio? No, yo soy enemigo del voto obligatorio, mi querido Edgar, porque no se trata de obligar a la gente a hacer uso de un derecho. Es la gente que está consciente de sus derechos, la gente preocupada por el devenir del país, la que debe acudir a las urnas sin obligación alguna, más allá del sentimiento cívico y el sentimiento patrio, porque de esa manera vamos a tener nosotros gente más comprometida en el proceso electoral. Pero para adquirir ese compromiso ciudadano, también los líderes, el Estado no tiene la obligación de informar adecuadamente, de preparar, de educar en los verdaderos conceptos para consolidar la democracia, porque lo que ocurre es que con la propaganda, con el discurso, se ganan las elecciones, pero el pueblo muchas veces no conoce. Yo he visto con verdadero estupor que han hecho una brevísima consulta entre los legisladores, preguntándoles respecto del contenido de las preguntas, y sorpresivamente casi no conocen el contenido de las preguntas. Entonces, ¿cómo le obligamos a que el ciudadano vaya a las urnas de forma consciente, responsable, a participar y a dar un voto responsable frente a lo que se le está consultando? Es que el problema, mi querido Edgar, es que no están en capacidad de analizar o dictar leyes en beneficio de la República. Gente que podrá tener a grosso modo un título universitario porque pasaron por la universidad, pero la universidad jamás pasó por ellos. Entonces, pero es el reflejo lamentable de este país. Pero si pensamos, ingeniero Gallegos, en que la conformación, la constitución de la Asamblea, en este caso, es el reflejo de la sociedad, pero sí hay sectores académicos, hay gente con una buena preparación, con buena formación, y que también sienten con dolor lo que pasa en la patria. Así es, pero a ellos no les vemos llegar a la asamblea. ¿Qué está pasando? ¿La gente no quiere participar en política? ¿O es que los más calificados no tienen la capacidad para mentir y engañar, y por eso llegan a estos entes de poder y de legislación? En gran medida hay gente honorable que no quiere ser parte de la política. ¿Qué hacer entonces para que participen? Pero adicionalmente, mi querido Edgar, es inaudito que aquí existan requisitos para contratar un funcionario de cuarta categoría en una institución pública y no existan requisitos mínimos para elegir un legislador. Para ser funcionario de cuarta categoría en un ministerio de título profesional. Para ser legislador basta con ser bocón y ganarse unos cuantos votos. No puede ser, pues. Los requisitos para ser legislador tienen que ser por lo menos de tener un posgrado, para que la gente entienda realmente, con conocimiento, cuáles son los problemas del país y cuáles son las soluciones. Donde la demagogia se acabe, porque el conocimiento del ser humano va a ir por encima de las veleidades. Pero tal vez habría que conjugar también el conocimiento con la experiencia, porque muchas personas con títulos, ¿no?, que le acreditan, que le dan las suficientes credenciales, no tienen la suficiente experiencia en la cosa pública y empiezan a experimentar con unos costos sociales tremendos. Cabalmente una demostración de aquello del fracaso de Correa, pues. No había administrado en la tienda de la esquina un libresco cualquiera que viene a decir que es economista y acaba con la economía del país. Pero adicionalmente hay ese adagio popular que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Entonces hay que poner también un límite mínimo de edad para que la gente vaya a las funciones públicas, pues.
Porque un muchacho de 20, 22 años que va al Congreso, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede saber? Absolutamente nada. Entonces hay que reestructurar el Estado desde los cimientos. Bueno, volviendo al tema de una de las preguntas más controvertidas. Una vez conocidos los resultados oficiales, ¿cómo debería interpretar el Consejo de Participación Ciudadana el mandato constitucional que tiene? ¿Qué debería hacer para evaluar a las autoridades y a los organismos de control? Primero hay que partir de la premisa de que todos estos concursos han sido amañados. Si no, no se puede concebir pues que absolutamente todos los funcionarios elegidos han sido miembros de Alianza País. ¿Acaso en Alianza País nomás hay gente inteligente y preparada? Y después, cuando uno analiza el proceder de los funcionarios. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Entonces, ahora creo que deberíamos interpretar que hay el sano propósito de modificar ese comportamiento de esta instancia del Estado y evaluar precisamente para saber quiénes han cumplido con su deber. Por eso, ¿cómo debe proceder este nuevo Consejo para enmendar los errores en que ha incurrido? Tendrá que hacer primero reglamentos idóneos para elegir a los funcionarios. No puede ser, yo tengo una experiencia personal, mi querido Edgar, que poca gente lo conoce. Yo participé en el primer concurso para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero qué valioso saber, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que dice, yo ya no me vuelvo no vuelvo a participar porque es una verdadera frustración. Conozco por dentro cómo se hace. Fíjese que una de las preguntas que hacían era si uno consideraba que era deshonesto dar una limosna a un ser humano. Yo contesté que no. Y me pusieron mala nota, solo para dar un ejemplo. Había un mecanismo para impugnar. Entonces había que mandarle al señor Simmons, que después terminó de secretario de Correa, un correo electrónico argumentando. Y yo le manifestaba que la limosna es un acto de misericordia, que la misericordia es parte de la doctrina de la fe, que la doctrina de la fe es la esencia de la iglesia cristiana y que mal puede ser moral el haber dado una contribución a un menesteroso, sino más vale es producto de la voluntad de servicio del ser humano al prójimo. Me contestaron 2 palabras, no procede, y ya no tenía derecho a réplica. Y descalificado. Claro, entonces así no se puede manejar. A una persona que tenía una maestría le daban 2 puntos adicionales, pero a aquellas personas que tenían cursos de 8 horas de organización social les daban 2 puntos por cada curso. Entonces, ¿de qué le sirve la maestría? De nada, ¿no? Después votaba, si era indio 2 puntos, si era negro 2 puntos, si era mestizo 0 puntos. Entonces no puede ser así. Bueno, la Constitución y los convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario garantiza la igualdad. Pero Eso. esto no implica ya una distorsión de estos principios esenciales de la Se Declaración acaba de porque los el Derechos concurso Humanos. tiene que estar basado en el conocimiento y en la integridad moral del individuo, basta. Deben ser los 2 únicos parámetros que se tomen en cuenta. Entonces ahí va a tener usted Y gente todos capaz. estas falencias, estos errores, podrán resolverse cuando los miembros del Consejo puedan ser elegidos con el voto popular. Depende, si hay requisitos, porque no puede ir cualquiera, así como el legislador tampoco puede ser quien quiera, hay que establecer Entonces, requisitos para participar ambos. en el concurso, lo primero que hay que hacer es reglamentar y establecer una serie de requisitos que garanticen la idoneidad, De la el persona. conocimiento y que tengan la capacidad para ejecutar lo que manda la Constitución de la República. Indudable, pero sin sesgos, dando prioridad a la honorabilidad de la persona y a su conocimiento académico. Pero le ponen preguntas ridículas. ¿Qué altura tiene el Cotopaxi? ¿Es necesario saber qué altura tiene el Cotopaxi para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana? Creo que no. ¿No? Entonces, hasta el banco de preguntas está malentendido. Porque quizá hace gente que no tiene el adecuado conocimiento. Pues. Indudable. Es gente que no tiene la probidad ni la experiencia necesaria para formular un pliego de preguntas, ¿no? Correcto. Entonces, todo tiene que ser cambiado para que de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana nazcan autoridades idóneas, decentes, transparentes, que vayan a controlar al gobierno y que vayan a dictar justicia.
Eso es fundamental, sin tomar en cuenta compadrazgos, amistades o enemistades. De ahí que el presidente Moreno tiene la gran responsabilidad histórica de poner en las ternas a gente independiente que no se deba al gobierno. No necesariamente tienen que ser enemigos del gobierno, sino gente objetiva, preparada e independiente, que tenga la personalidad para hablar con autonomía. Pero ese compromiso histórico, ese reto histórico del presidente de la República, también tiene que estar orientado a lo que la gente se pregunta. Y bueno, después de la consulta, ¿qué? ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo reactivar la posibilidad de que la gente adquiera un empleo? ¿Qué viene después de la consulta? ¿Qué debería hacer el presidente de la República? Bueno, yo creo que la consulta lo único que va a resultar es en un espaldarazo al presidente Moreno y acabar con este criterio perverso de Moreno, que es decir, de Correa, que cree que tiene que ser el emperador eterno de este país para dar látigo a todos los ecuatorianos y ser copartícipe de esta década perdida o esta década robada, en el futuro hacer de igual manera y acabar con las esperanzas del pueblo ecuatoriano. Pero en la parte económica, que es gravísima, porque no dejó la mesa servida. Correa nunca dijo... Así lo ha dicho el presidente. ¿No? Inclusive... No solo que no lo dejó servida, sino que dejó con graves problemas, como el tema de la deuda pública. Pero, ¿cómo reactivar la economía? ¿Cómo generar empleo? ¿Qué hacer, ingeniero Gallegos? Edgar, la economía, si no crece la economía, no se genera empleo. Si nosotros vamos a vivir de la deuda, va a haber un momento en que la bola explota y el remedio va a ser peor que la enfermedad. Se vuelve terrible, como nos pasó en la época de los militares, cuando el advenimiento del petróleo, que tuvimos la década de endeudamiento agresivo. El gobierno tiene que primero generar confianza y hacer al Ecuador competitivo. No le puede hacer al Ecuador competitivo si no hay capacitación, si no hay transferencia de tecnología, si no hay inversión extranjera, y si seguimos con el endeudamiento que incrementa los costos con salarios que no se pueden pagar. El salario tiene que ir aparejado al ingreso y a la competitividad de la industria, ¿no? Y además tenemos nosotros que atraer la inversión extranjera, porque con ella viene tecnología. Pero la inversión extranjera no va a venir si no se genera seguridad jurídica, si no hay honorabilidad en el manejo de la cosa pública, porque si van a venir a pedirle coima y extorsionarle a cada inversionista que viene, la plata fuga, pues el dinero es apátrida, Jaime. Es decir, Edgar, se va donde le tratan bien, donde no le asustan, allá se va. Fíjese que el presidente Trump acaba de bajar el impuesto a la renta a niveles más bajos de los del Ecuador, niveles del 20%. Entonces, ¿dónde va la plata? ¿Va a ir a Estados Unidos, que pague el 20% de impuesto a la renta? ¿O al Ecuador, donde se pague el 25% más del 15% de utilidad a los trabajadores, que estamos hablando ya de 40%? Sin duda, ingeniero Gallegos, que dos de sus planteamientos son adecuados, es decir, generar condiciones, generar la seguridad jurídica para atraer la inversión privada, pero disminuir los impuestos en una economía dolarizada como la nuestra será lo más conveniente, y sobre todo en el momento crítico que está viviendo el país. Hay impuestos que se pueden eliminar, hay impuestos que se pueden reducir. ¿Cuáles se pueden eliminar? Y hay impuestos que no se pueden eliminar. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas no se puede retirar provisionalmente. ¿Por qué? Porque no se ha generado la confianza suficiente, y se le quitan el impuesto del 5%, la gente saca más plata, saca fuera, porque no hay el ambiente de confianza aún todavía, ¿no? Es la gran tarea del gobierno del presidente Moreno. Pero cuando a uno vienen y le clavan el impuesto a la plusvalía y el 75% del ingreso se quiere llevar al gobierno, uno tiene que decir, esto hay que acabar, pues, y aspiremos que con la consulta se derrote esto y se elimine la ley de plusvalía, para poder reactivar la construcción, que está prácticamente adormecida y que genera gran cantidad de mano de obras, y que el albañil, el carpintero, el gasfitero es el que no tiene el trabajo, ¿no? Pero uno tiene que poner los impuestos en función del entorno, pues. Si mis competidores tienen impuestos más bajos, sus economías se vuelven más atractivas. Si mis competidores tienen
seguridad jurídica mayor que la que yo brindo, el dinero se va a ir allá, no acá. Entonces uno no puede soslayar el entorno y tenemos que abrirnos al mundo. No puede ser que nosotros pretendamos hacer un acuerdo con Bielorrusia, con Nicaragua, y no tengamos con el mayor socio comercial, el que más nos compra, con el que tenemos una balanza comercial positiva como es los Estados Unidos de América. Es inaudito. La economía no puede ser ideologizada, tiene que ser pragmatizada. La economía no es socialista o es capitalista, o la manejo bien o la manejo mal, así de simple. Entonces no hay que obrar con sesgos ideológicos en economía. Los desequilibrios macroeconómicos pueden existir de manera temporal, pero no de manera permanente porque le conducen al caos. Un déficit fiscal es asimilable cuando tiene niveles de 2-3%, pero por 2-3 años, pero no niveles de 7-8% del Producto Interno Bruto, porque eso nos lleva al cadalso. Y no podemos nosotros corregir ese déficit fiscal solo con endeudamiento, pues, porque va a haber un momento en que no podemos pagar ni servir la deuda. Ahora mismo el gobierno va a requerir alrededor de 10.000 millones de dólares solo para servir la deuda de intereses. Es decir, casi el 30% del presupuesto anual del Estado para servir la deuda. Claro, porque es producto de las negociaciones de deuda externa mal habidas y secretas de la famosa década robada, pues. Entonces el gobierno tiene que llamar a los organismos multilaterales para renegociar la deuda externa. ¿Es aceptable que una democracia, por resolución, por un decreto ejecutivo o de cualquier funcionario, se declare a un proceso determinado como reservado, como ha ocurrido en el caso de la deuda o como está ocurriendo con los reportes y los informes actuariales de la Seguridad Social? Es criminal esconderle la información al propio dueño. Y lo que han hecho es cuando esconden los informes actuariales de la Seguridad Social, es porque ellos saben que con las decisiones tomadas, los 1.000 millones que le quitaron de aporte, el 40% más o menos de aporte del Estado a la Seguridad Social, y el haber manoseado los fondos de la Seguridad Social para cubrir los fondos de salud, porque le generaron al seguro más servicios sin darle más recursos, lo que hacen es esconder el descalabro de la Seguridad Social que se viene a futuro. Nadie que obra transparente esconde las cosas. Nadie. Pero no es lógico que una democracia en la que se habla de la participación y de una serie de principios, la información a la que tiene derecho la ciudadanía sea ocultada. De ninguna manera, pues eso es actitud propia de la mañosería de los mañosos que manejaron el gobierno durante 10 años. Eso hay que acabar. La información tiene que ser transparentada. Entonces ahí vemos que luego de la consulta el presidente Moreno tiene otro compromiso, otro reto histórico, que es transparentar toda la información de esta serie de procesos que ahora están siendo ocultados a la ciudadanía y que aparentemente llevarían al colapso de ciertas entidades como la Seguridad Social. Indudable, indudable. Es que este gobierno tiene con la consulta un respaldo para obrar de manera diferente a cómo ha obrado el Correato en la década perdida. Y uno de esos elementos es la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la honradez con la que deben manejarse los fondos públicos y el pragmatismo que se debe imprimir al manejo de la economía. El ingeniero Gallegos nos ha dicho con acierto que vivimos en un mundo interdependiente y que no podemos tener una visión solo de país, que tenemos que analizar los contextos en los que se mueve nuestro país para establecer regulaciones y procedimientos competitivos, ¿no? Hablaba de la necesidad de facilitar la inversión extranjera y de garantizar jurídicamente la estabilidad para evitar que estos capitales se sientan atraídos y que no se sientan atemorizados. Gracias, ingeniero Gallegos, por sus valiosos aportes. Una última cosa, mi querido. Con el mayor agrado. Adam Smith, ya en el siglo XVIII, dijo: la riqueza de las naciones se mide en función del tamaño de los mercados. De ahí la necesidad de abrirse al mundo. Gracias, ingeniero Gallegos. Gracias a usted. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.